Hola, hola, hola. Buenas tardes. Hola Daniel, Hola, ¿cómo te va? Juan Hola. Manuel, ¿se me escucha bien? Se te escucha muy bien y se te ve bien, así que un abrazo. Bueno, muchas gracias. Muy amable. De Buenas nada. tardes a todos. Creo que es la segunda ocasión que tenemos y tengo alguna primera visita, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Daniel De Marco, soy ayudante en esta comisión que conduce el doctor Rickert y que integran Roberto Manuel, Gabriel Bombini y Facundo Gómez Urso. Bueno, jueves 9 de septiembre, el programa marca el comienzo de la bolilla 6 de la teoría del delito y la culpabilidad, hoy en particular el delito. Así que bueno, voy a presentar el tema. Seguramente ustedes han tenido ya oportunidades de sobrevolar todo esto. Quiero recordarles, aun cuando hoy podemos ver lo mismo, o sea, hoy se va a suponer con cuestiones del texto y con otras información que hay, quiero recordarles que tienen unos 12 minutos con 3 pequeños videos introductorios al tema del titular. Son 3 videos de 4 minutos y pico, 3 minutos y pico, así que no superan los 15 minutos entre los 3, en los que él trata la introducción a lo que serían las distintas corrientes o las distintas construcciones o esquemas que ha habido de evolución en la teoría del delito. Bueno, dicho esto, la unidad 6 abre con del delito, definiciones legales y naturalistas, sociológicas y dogmáticas. Bien, cuando se hace referencia a una definición naturalista, lo que se pretende es fijar un concepto totalizador y con las notas de perpetuidad y esencialidad, es decir, se pretende una definición que abarque la esencia o la sustancia de ese concepto de que se trata y que signifique o importe en lo que se trata en la materia específica, sería tratar de establecer o de definir, fijar el límite de perpetuo de ilicitud en términos de Carrara, que es quien ha proporcionado una definición de delito con estas características, justamente en función del momento en el que se pronuncia o se desarrolla este concepto, que es previo a la elaboración de un concepto más técnico, como el que se puede, sobre los que trabajamos en la actualidad. Decía Carrara que delito es la infracción de la ley del Estado promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. Esa es una definición que pretende dar respuesta a las ideas planteadas desde la Ilustración en el desarrollo con la elaboración de un nuevo pensamiento que se conduce Carrara, y un poco conocido como el padre del pensamiento del derecho penal liberal. Es decir, las primeras y rudimentarias ideas
que nacen con la reacción ilustrada frente al poder absoluto y devastador del Estado, esa reacción liberal se traduce luego en un saber penal, científico más elaborado, más desarrollado. Y eso es lo que pretende hacer Carrara cuando proyecta su programa de derecho criminal, que tiene esta definición de derecho. Y fíjense que cuando habla de delito se refiere a la infracción de la ley del Estado, consagrando el principio de legalidad. Esconde de algún modo, no esconde, pero quiero decir, lanza la finalidad de lo que sería los fundamentos de la penalidad, en la medida que establece que la finalidad está dada para la seguridad, es decir, la seguridad de los ciudadanos, la defensa social, y luego pasa al análisis de lo que sería el comportamiento, un acto externo del hombre con lo que pone de manifiesto el principio de exterioridad o principio de responsabilidad por el hecho o derecho penal de acto, en las formas activas o omisivas, porque ese acto externo del hombre puede ser positivo o negativo. La definición contiene a la vez el principio de culpabilidad, porque indica que el sujeto que lleva a cabo ese comportamiento tiene que ser moralmente imputable. Y cuando se refiere a moralmente imputable, se refiere a la capacidad de culpabilidad, es decir, a la posibilidad de atribuírsele el comportamiento en función de un libre albedrío, de un ámbito de autodeterminación, y que ese comportamiento ha sido entonces libre y voluntario. Y a la vez políticamente dañoso, que esto va de la mano del principio de exterioridad, el nexo del principio de legalidad, pero a la vez también el principio de reserva y el principio de lesividad, el principio de afectación a un bien jurídico. Y a eso se llama políticamente dañoso. Como ven, es una definición muy antigua, pero a la vez con esa pretensión universal y totalizadora que se pretendía. Bueno, esta creo que es una definición ius naturalista por excelencia. En orden a la posibilidad de dar una definición sociológica, salvo que exploremos en las definiciones del positivismo italiano, también con pretensiones de dar una definición, pero que interesan tanto a la sociología criminal como a la antropología criminal, y por ende al derecho penal, es decir, salvo que busquemos una definición de esa naturaleza, nunca vamos a encontrar una identidad que desde cada perspectiva de la sociología o de la criminología o de la sociología del control, según el objeto o según la perspectiva desde la que se parta, va a haber definiciones distintas. Es decir, no va a ser lo mismo la definición de delito para la teoría para la sociología del conflicto, para la teoría de las subculturas criminales, para el leveling approach. Es decir, cada teoría criminológica va a ofrecer su versión o pretender dar su definición, o criticar el hecho de que se pretenda dar una definición. Pero eso se lo dejo al profesor Bombini, que es el especialista en la materia, y con la posibilidad de que directamente ustedes ingresen a esa temática en el curso respectivo, con el profesor Bombini también.
Así que no me voy a meter en cuestiones que otra gente domina con muchísimo más rigor. Miren, como muestra basta un botón. Durkheim entendía que el delito era un fenómeno normal dentro de una sociedad y que aún si estuviese compuesta por santos, el crimen existiría. Así que para Durkheim en realidad es, el delito opera como estabilizador del sistema, la reacción al delito, y es un poco lo que hoy debería terminar, si viéramos los funcionalismos, rescatando a Durkheim también, porque los funcionalismos modernos, que son funcionalismos sistémicos, y que entienden que las organizaciones funcionan así como un sistema biológico, casi, se podría decir, bueno, el delito permite las reacciones al delito, serían estas respuestas que el mismo organismo estaría interesado en brindar ante un comportamiento desviado a las normas de ese sistema. Bueno, pero yo voy a estar mucho antes, porque yo me voy a quedar mucho antes de llegar a los funcionalismos, porque la idea es acaparar la atención exclusivamente de los dos primeros esquemas de teoría del delito que ha habido, que corresponden al causalismo y al finalismo. Ambos con los mismos elementos, pero con diversidad de contenido en cada una de esas categorías. El programa dice evolución de la teoría del delito hasta la actualidad, sistematización de los elementos del hecho punible y de las causas que excluyen la punibilidad, según las teorías causalista, finalista, subjetivista monista y funcionalista, sistémica sociológica moderada y extrema. Bueno, vamos a ir hasta el causalismo y el finalismo hoy, en principio. Estamos en el 2021. Nuestro código tiene exactamente 100 años, porque es de 1921. Y si tomamos sus fuentes, vamos a ver que en realidad tienen mucho del proyecto de 1906 y otro tanto del código tejedor, que si mal no recuerdo desde 1868 y después varias veces reformado y sustituido. No recuerdo, creo que es en el 68, que lo inicia, pero quiero decir, bueno, no importa, 100 años tenemos de código. De modo que ninguno de los, no podemos pretender que los saberes o dogmática o la técnica jurídica o la latina, digamos, emplee el mismo saber que con el que se redactó el código. Esto es de perogrullo, pero hay que tenerlo en cuenta, porque cuando en 1921 se sancionó este código, no existía ni siquiera la sistematización de las categorías de la teoría del delito tal como las conocemos hoy. Y ahora me voy a explicar con detalle y con ejemplos, a renglón seguido. Ustedes saben que los elementos del hecho punible son la tipicidad y la antijuridicidad, y la culpabilidad que recaen sobre una acción, sobre un comportamiento humano. El derecho penal no puede, o el poder punitivo, en lenguaje más de Zaffaroni, Alagia, Slokar, el poder punitivo solo puede recaer sobre alguien, sobre una persona que ha llevado a cabo un comportamiento.
no se penan ni los pensamientos, ni las formas de ser. Ese comportamiento a la vez tiene que afectar un bien jurídico. Artículo 19 de la Constitución Nacional, principio de lesividad, derivado también complementario del principio de reserva, en tanto y en cuanto exige que se trate de acciones con trascendencia a terceros, es decir, con afectación de bienes jurídicos, cuyos titulares son terceros. Eso es la necesidad de trascendencia, de exterioridad. Esa es la sustancia, esa es la materia que se valora o se desvalora a los fines de la habilitación de poder punitivo y luego de superar una serie de filtros de trepar escalones o superar compuertas en la imagen gráfica de Zaffaroni con el paso de las aguas más turbias del poder punitivo, ¿no? O sea, un sistema de compuertas o un sistema de filtros, un tamiz, como ustedes lo llaman, un sistema escalonado, fragmentario, pero lo cierto es que nosotros tenemos que verificar en todo momento que existe un comportamiento humano, luego verificar que ese comportamiento humano produce un conflicto, porque trasciende a terceros, afectando un bien jurídico que tiene una pretendida tutela jurídico-penal. Observado eso, se verifica en qué precepto legal encuentra mínimamente adecuación, si se trata de un tipo que requiere por su naturaleza voluntad dirigida a obtener ese resultado, estaremos ante un delito doloso, es decir, un delito intencional, para emplear un lenguaje más sencillo, es decir, hay coincidencia entre lo querido y lo obtenido, el resultado alcanzado. Si es así, verificar que además de estar previsto en la ley y coincidir tanto en lo objetivo como en lo subjetivo, no se encuentra amparado por un tipo permisivo, por una excusa, también para emplear un lenguaje más accesible, pero que en términos dogmáticos sería verificar que hay que la sospecha o el indicio de que ese comportamiento que está prohibido en la ley es contrario al derecho, no se encuentra autorizado excepcionalmente por alguna circunstancia en particular. Y luego verificar si es así, seguimos avanzando y vemos que esa persona que llevó a cabo ese comportamiento que no tenía ninguna justificación o permiso del orden jurídico, se encontraba en condiciones intelectuales y en condiciones situacionales y en un contexto situacional concreto en el que se podía comportar de un modo distinto al que lo hizo. Es decir, ese sería el recorrido que uno hace cuando tiene que verificar si un comportamiento encaja en un precepto penal, es decir, si habilita el reproche penal en la forma de sanción penal. Ese es el recorrido. Entonces nosotros hablamos de que se trata de una acción típica, antijurídica y culpable. Bueno,
tanto el causalismo como el finalismo, que son estos dos esquemas que aparecen al principio, coinciden en que se trata el delito de una acción típica antijurídica y culpable. Pero hubo un momento en el que, así como Carrara define, todavía no existían todos los elementos que conocemos hoy. Cuando von Liszt da su definición de delito, dice que es un acto humano culpable, antijurídico y sancionado con una pena. Falta uno de los elementos de los que hemos dicho. Falta la tipicidad. Todavía no existía la tipicidad como elemento diferenciador o como elemento característico del delito. Por eso, von Liszt dice, y sancionado con una pena, es decir, punible. Hoy, cuando hablamos de acción típica, antijurídica y culpable, no incluimos la punibilidad, porque la punibilidad no es parte del delito, no es un elemento del delito, sino la consecuencia jurídica del delito. Pero como no tenían todavía el concepto de tipicidad penal elaborado, se utilizaba esto. El concepto de tipo penal aparece en 1906. Y ahí, entonces, ya existe un conocimiento, hay un bagaje de saber penal lo suficientemente desarrollado como para empezar a construir la teoría del delito con los elementos esencialmente como los conocemos hoy. Ha habido cambios, por supuesto, y transformaciones que están dadas con tanto las finalidades de la pena como la ubicación o el contenido de cada una de las categorías que se diferencian notablemente, pero aquí todo, estos elementos, la acción típica, antijurídica y culpable, son el edificio sobre el que se construye cualquier teoría del delito en la actualidad. Bueno, la característica del periodo del causalismo es el tiempo del pensamiento, del método científico, el periodo en el que el saber únicamente se concebía en términos de cuantificación y a través de métodos científicos de las ciencias duras. Es decir, se tendía a llevar al derecho todo de la física, de las matemáticas. Y entonces el concepto esencial fue el concepto de acción causal. La acción era el movimiento corporal más el resultado. Esto unido por una relación de causa y efecto. O sea, el movimiento corporal, entendido como movimiento corporal voluntario, se comprendía o se entendía separado de representación de esa voluntad, es decir, de la finalidad, del para qué el comportamiento. Por eso era un concepto exclusivamente mecánico, un concepto naturalístico, como se dice. Se desinteresaba de la voluntad, porque la voluntad era una cuestión que recién se analizaba cuando se llegaba a la categoría de la culpabilidad. Para ir al grano, para ser clarito.
el causalismo, la acción era el movimiento corporal más el resultado unido por una relación de causa-efecto. La tipicidad operaba como indicio de la antijuridicidad, es decir, si la acción estaba actada por un tipo penal es porque se presume, salvo prueba en contrario, que se trata de una conducta prohibida por el derecho. Esa función indiciaria de antijuridicidad se constata con la ausencia de causas de justificación en la categoría de la antijuridicidad, para finalmente llegar a la culpabilidad, que se entiende como dolosa y culposa. La dolosa, nuevamente digo, cuando hay conocimiento de la contrariedad de la acción con el orden jurídico. Se conocen los hechos y se conoce la antijuridicidad del comportamiento, que está prohibido. Esto era una forma de culpabilidad en el esquema causal. Tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad dolosa o culposa si se trataba de infringir un deber de cuidado o un deber de diligencia. En el esquema causal, la culpabilidad es una relación psicológica con el resultado. De la misma manera que el resultado se encuentra unido con la acción como causa y efecto. Es decir, categorías que tienen que ver con un modelo de pensamiento rigurosamente rígido. Es un esquema objetivo, por un lado, vinculado a la tipicidad y a la antijuridicidad, y subjetivo, el aspecto externo, lo objetivo, el aspecto interno, lo subjetivo. Se le formularon algunas críticas a este esquema, esencialmente en materia de omisión, toda vez que nunca se podía determinar la causalidad de una omisión, porque las omisiones nunca pueden ser causa de un resultado. También se le criticó que en esa relación psicológica que se le señalaba culpabilidad, no admitía la culpa sin representación, es decir, el delito de olvido, aquel en el que el sujeto no se representa siquiera, no actualiza la peligrosidad de su comportamiento. Para tener una idea, alguien que olvida cerrar la llave de gas de la hornalla y, bueno, una brisa termina apagándolo, el gas sigue saliendo y produce un siniestro. No hay relación psicológica en esos casos. Bueno, estas críticas, estas y muchos más, yo estoy apenas haciendo un sobrevuelo sobre estas cuestiones. Llevaron a una postura, es decir, hay razones históricas, hay razones de filosofía, de teoría política, por las cuales se criticó el causalismo, que
se desatendió de lo que el finalismo y su creador, Hans Welsel, dio en llamar las estructuras lógicas objetivas, es decir, los datos de la realidad, los datos de la ontología o el dato óntico, el fenómeno del ser. El esquema del causalismo, especialmente el causalismo que fue más refinado y que se dio en llamar neoclásico o causalismo valorativo, que construyó su ciencia y su saber apartándose de los datos de la realidad, es decir, construyendo un mundo ideal, derecho, en el que se pregonaban fines de la pena o se construían conceptos a partir de datos que no eran ciertos, no eran verificables. Mucha de la realidad de nuestro sistema, desde la teoría de Zaffaroni, desde el agnosticismo de que proponen Zaffaroni and Company, es decir, el funcionalismo teleológico reductor, como se lo denomina, a esta forma de desarrollar el esquema de Zaffaroni, funcionalismo teleológico reductor, que se basa en una teoría agnóstica y negativa de la pena. Aprovecho, ya que estamos en la presentación de estos esquemas, en señalar estas características, ¿no? O sea, es decir, Zaffaroni abomina de toda idealización sobre los fines del derecho penal, de la pena. Esto es una teoría agnóstica y negativa. La define por exclusión y agnóstica porque no cree en ninguna función de la pena. Así que, es más, cuando les preguntan, cuando se afirma, realmente en tono peyorativo se dice que Zaffaroni es garantista. No, Zaffaroni no es garantista. El garantismo es una construcción teórica de un italiano que se llama Luigi Ferrajoli y que escribió Derecho y Razón, en el que Soto el tratado de derecho penal y procesal penal, porque ahí se conjugan las dos materias en esa obra impresionante del pensamiento penal ilustrado moderno, pero él es el garantismo. Zaffaroni es agnóstico. Rechaza cualquier idea de finalidades positivas o funciones benignas del sistema penal. No le atribuye ninguna. Esa es la característica de Zaffaroni en cuanto a su modo de verla. Vieron que ustedes han visto en las teorías de la pena, han estado viendo que está la teoría absoluta, de la retribución jurídica, de la prevención especial, con todas sus subcategorías, y luego la prevención general positiva, que hoy es la que, de mano de los funcionalismos, pretende instalarse, ¿no? La pena como estabilizadora del sistema, del orden jurídico, la recuperación de la confianza en el orden jurídico. Y volvemos a Durkheim, al principio, un poco. Bueno, no importa, no me quiero ir por las ramas, quiero concentrarme en algo pequeño, pero que, aunque sea eso pequeño, se entienda. El finalismo introdujo el concepto final de acción, es decir, no hay acción sin finalidad. Todas las acciones, todos los comportamientos voluntarios del hombre y de la mujer
tienen un sentido. No puede separarse la finalidad de la conducta del movimiento corporal. Eso es una ficción, se sostiene. Y entonces, esto produce una transformación total en el contenido de las categorías de la teoría del delito. Profe, ¿puede repetir lo último que dijo del finalismo? Sí. La concepción final de la acción produce una transformación en el contenido de las categorías de la teoría del delito. Porque lo que para el causalismo eran formas de culpabilidad, dolo y culpa, para el finalismo pasan a ser formas de tipicidad. Y esto permanece a la fecha. Aun cuando las bases ontológicas y el mismo concepto final de acción de Bessel hayan sido desplazados por conceptos más modernos, por desarrollos de otra naturaleza, el contenido de las categorías del delito permanece así desde la llegada del finalismo en 1930. Ahora, es en Alemania, que tardó mucho también en instalarse allá. En la década del 70 empezaron las elaboraciones, empezaron las traducciones y el desarrollo de este esquema en la Argentina. Estoy tratando de acordarme, porque nosotros, o sea, la doctrina antigua argentina, Soler, Núñez, tenían todos, tomaban todos la bibliografía española y alemana que respondía al esquema causal. Y bueno, a partir de los 70, a partir de los 80, Zaffaroni, cuando desarrolla su tratado de 5 tomos en la década del 70, ya toma el esquema finalista, refiriéndose a la tipicidad como tipo objetivo y tipo subjetivo, más allá de que él incorpora y desarrolla su propia categoría de la tipicidad conglobante, que eso lo van a ver cuando veamos tipicidad, seguramente. Pero, así entonces, el dolo y la culpa viajan de la culpabilidad a la tipicidad. Por eso hoy nosotros, para poner un poco de orden en todo esto, podemos hablar de que existen 4 modalidades típicas en nuestro sistema jurídico. Por imperio constitucional, por la incorporación de la definición de delito de los tratados internacionales en cuanto se refieren a acciones u omisiones, no podemos tener otro comportamiento que no sea una acción o una omisión. Así que únicamente delito puede ser una acción o una omisión. Y las formas de esa acción o de esa omisión pueden ser dolosas o culposas o imprudentes. Culposo e imprudente es sinónimo. Entonces podemos tener delitos de acción dolosos, delitos de acción imprudentes, delitos de omisión dolosos o delitos de omisión imprudentes. Por ejemplo,
Delito doloso de acción, robo, un robo calificado por empleo de arma, un robo con un arma, una defraudación, lesiones provocadas con intención, ataque sexual, evasión tributaria, amenazas, violación de domicilio, bueno, estoy de todo para pensar. Decía, la mayoría de los tipos de la parte especial del Código Penal son delitos dolosos. La teoría del delito se ha construido fundamentalmente sobre la base del tipo doloso. Excepcionalmente, porque los tipos imprudentes, a diferencia de otros sistemas jurídicos, en otro sistema no se admite que un tipo doloso pueda pasar a ser culposo o imprudente de modo automático. Nosotros tenemos un sistema que se llama sistema de numerus clausus o sistema cerrado. Los tipos imprudentes están previstos específicamente en el Código Penal o en leyes penales especiales. De modo que hay tipos penales que no admiten aún en su realización, en su fase objetiva, no admiten la tipicidad imprudente. Por ejemplo, si yo estoy en una reunión y alguien tiene un saco muy parecido al mío, me acerco y me lo llevo pensando que es el mío, puedo estar realizando el tipo del artículo 162 del Código Penal, en tanto me estoy apropiando de una cosa totalmente ajena, sin fuerza en las cosas, ni violencia en las personas. Pero este aquí que el tipo de hurto es un delito doloso que requiere la voluntad, el conocimiento de la genuinidad de la cosa. De modo que si yo estoy errando sobre ese conocimiento, estoy fallando sobre el conocimiento de un tipo, de un elemento esencial de ese delito, de ese tipo penal, y por lo tanto no se me puede atribuir dolo, no se me puede atribuir conocimiento de los elementos del tipo de hurto. Quedaría la posibilidad de que me castiguen por ese mismo hecho, pero por haberlo cometido en forma imprudente. Bueno, pues no se admite en nuestro sistema legal. No se admite porque no está previsto el tipo de hurto imprudente. Esto es una de las causas que incluye la tipicidad, justamente. Bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces lo esencial en cuanto a las diferencias entre el esquema causal y el esquema final es que la culpabilidad era dolosa o culposa, y hoy construimos la teoría siempre sobre la base de un concepto fin de acción, es decir, de una voluntad finalmente dirigida, que no tiene que ser coincidente con el resultado del tipo, porque antes del tipo, todas las conductas son finales. Entonces, después del tipo, va a haber coincidencia entre la finalidad y el resultado, ¿o no? Me explico. Quien abre la puerta del garage de su casa y saca el vehículo marcha atrás y le provoca lesiones a un vecino que pasaba por el lugar, está llevando a cabo un comportamiento final. El sentido de su conducta es sacar el auto del garaje y estacionarlo debidamente. En la puesta en marcha de ese objetivo, por razones, vamos a partir de la base de que atribuibles a él y no porque la víctima se colocó en una situación especialmente de peligro,
porque pudo preverlo y no hizo el esfuerzo para evitarlo, o llevó a cabo una defectuosa maniobra, empleó los medios que tenía de modo defectuoso. Lo cierto es que produjo, por negligencia o por imprudencia, un resultado lesivo. La conducta era final. Lo que no hay es coincidencia entre la finalidad y el tipo penal de homicidio o lesiones culposas. ¿Se entiende? En los tipos dolosos, lo que hay es coincidencia entre la voluntad finalmente dirigida y el supuesto de hecho previsto en el tipo penal. Sería la coincidencia entre lo que se conoce como tipo objetivo, que son los elementos descriptivos que hacen al supuesto de hecho, es decir, al precepto legal, coincidencia con el tipo subjetivo, que es el dolo. El dolo es el conocimiento y voluntad de realizar los elementos del tipo objetivo. Cuando la acción es típica, se verifican dos aspectos de esa tipicidad. Uno es la identidad del comportamiento con lo que es el supuesto de hecho legal, que es lo que se llama tipo objetivo. Y luego se verifica, no hay una máquina que permita leer los pensamientos, por lo tanto, lo que hay que hacer es verificar a través de los datos externos si una persona ingresa a un banco con un arma y dice esto es un robo, esos aspectos, puede parecer una estupidez lo que digo, pero son aspectos reveladores de modo inequívoco de su voluntad dirigida a cometer un atraco. Pero a veces no es tan fácil. Y si no, miren que hay lesiones leves, lesiones graves, lesiones gravísimas, tentativa de homicidio, homicidio. ¿Cómo podemos saber a veces de qué se trata? ¿Cuál es el grado? ¿Cómo medimos si la persona quería cometer un delito de lesiones graves o de lesiones gravísimas? ¿Cómo sabemos si el disparo estaba dirigido a quitarle la vida, a asustarlo o a provocarle una lesión en un brazo nada más? Bueno, eso es lo que se lleva a cabo cuando se investiga un hecho, cuando se reconstruye el pasado histórico que interesa al sistema penal porque en principio tiene apariencia delictiva lo que ocurrió. Se lleva a cabo un trabajo de investigación igual que lo que hace un historiador. Se recurren a las fuentes testimoniales, a las fuentes periciales, y bueno, y a las testimoniales, obviamente, ¿no? Dije, hoy las testimoniales han sido sustituidas por las cámaras de vigilancia, pero no deja de ser un trabajo de reconstrucción. Y a veces, entonces, lo tenemos en los accidentes, que a veces son accidentes y otras veces no son accidentes, cuando se puede preguntar la gente. Los siniestros de tránsito, en los que una imagen puede permitir afirmarle a alguien que ahí hubo intencionalidad, u otro señalar que no. Es muy difícil penetrar en la psiquis del hombre para poder identificar esa coincidencia. Y ni hablar cuando tenemos que delimitar esa intencionalidad a punto tal de distinguirla con la culpa en las fronteras del dolo eventual con la culpa con representación. Yo dije que el dolo es el conocimiento y voluntad de realizar los elementos del tipo objetivo, y eso es un dolo directo, es decir, es un dolo directo, un dolo de primer grado. Pero también hay un dolo indirecto, o de consecuencias necesarias, que es aquel que admite o asume la producción de un resultado concomitante que, aunque no es querido, está dado como natural. Ejemplo, quiero volar
quiero matar a uno de los 250 pasajeros de un Boeing, así que le pongo una bomba al Boeing y mueren las 250 personas, aun cuando a mí no me importaban 249, me importaban una sola. Eso sería un dolo de consecuencias necesarias. Y tenemos una categoría de dolo que es el famoso dolo eventual, que es muy difícil de establecer su frontera con la culpa con representación, porque ambos, tanto el dolo eventual como la culpa con representación, significan esto: representarse la posibilidad del resultado. Y no obstante, en un caso, el del dolo eventual, por indiferencia, por asumir las consecuencias, y el otro por confiar, y el otro por una confianza imprudente, se distinguen ahí. Dicho también con lápiz muy grueso, con pincel de brocha gorda, dicho de modo. Pero lo cierto es que un homicidio simple tiene una penalidad que va de 8 a 25 años y un tipo imprudente tiene una pena que no va a superar los 5 años de prisión. Con lo que decidir si un caso es un tipo imprudente o un tipo doloso, vaya que tiene consecuencias y trascendencia práctica. Vaya que la tiene. Bueno. A diferencia, para terminar con el finalismo, ¿no? A diferencia de la culpabilidad del esquema causal en la que el conocimiento de la antijuridicidad era actual, es lo que se da en llamar dolo malo, sí, dolo malo, dolus malus, en el sentido de que la culpabilidad es conocimiento de la contrariedad de ese comportamiento pero conocimiento actual, conocimiento real de la antijuridicidad. En el esquema final, ese conocimiento es un conocimiento potencial. Es decir, no se exige para formular el reproche que sepa que es contrario a derecho. Lo que se le basta con que haya tenido la posibilidad de conocer esa contrariedad para formulársele el reproche. Bueno, así rápidamente presentadas, quiero señalarles algunas cuestiones, que después las van a ver con más detalle también. Pero acá se habla de las causas que excluyen la punibilidad según las teorías causal y finalista, y como son comunes, primero vamos a partir por la idea de acción. Dijimos que la base de nuestro sistema, nuestro derecho penal, nuestra teoría del delito constitucional exige, por tratarse del hecho del proceso del artículo 18 y de las acciones públicas, por no tratarse de acciones privadas, públicas con trascendencia a terceros, de un derecho penal de acto, si no hay acción, entonces no vamos a tener ningún interés en seguir adelante con el análisis de la teoría del delito. Y no hay acción cuando hay un estado de inconsciencia absoluto, sueño, sonambulismo, cuando la inervación muscular obedece a un acto reflejo, o cuando la causación del resultado es producto de que el agente actuó como una masa mecánica fruto de fuerza física irresistible. Es decir, no va a haber acción cuando hay estado de inconsciencia absoluto, fuerza física irresistible o acto reflejo. Dijimos también que
en el delito de acción, en principio doloso, y de resultado, sea resultado de peligro o sea de lesión, y para esto aprovecho para señalar el trabajo que hay en la unidad 6, que se llama clasificación de los tipos penales, en los que se explica con mucho detalle todas las formas, modalidades y características de los distintos tipos penales. Los tipos penales, además de ser de acción y de omisión y dolosos y culposos, tienen otras clasificaciones según múltiples miradas. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la afectación del bien jurídico, que siempre debe haber una afectación del bien jurídico, la afectación del bien jurídico puede ser en la forma de lesión, es decir, de alteración de ese objeto de la acción, pero también puede ser la puesta en peligro de un bien jurídico. Para que tengan un ejemplo, la tenencia de armas o la portación de armas no es un delito que requiera que alguien salga efectivamente lastimado, ni que esa arma se haya empleado efectivamente en un delito, en otro delito. No, supone la creación de un peligro y por lo tanto la sola tenencia o la sola portación del arma hace que opere una presunción legal de afectación al bien jurídico. Por supuesto que es una discusión, es una cuestión a discutir si la puesta en peligro abstracta de un bien jurídico puede alcanzar para la penalidad o no. Bien. Pero bueno, ese es un ejemplo de un delito en el que no se requiere toda tentativa de delito, aun cuando sea la de una tentativa de robo, que queda justamente en grado de tentativa y por lo tanto no alcanza su finalidad, no alcanza su resultado, no dejan de ser comportamientos de peligro, y por eso son punibles, porque han creado peligro para el bien jurídico. Bueno, en los tipos dolosos se excluye la penalidad en el ámbito de la tipicidad cuando hay un error. Ese error se llama error de tipo, y di un ejemplo cuando señalé la posibilidad de apropiarse de un elemento creyendo que es propio, tratándose de que es ajeno. Pero ese error sobre los elementos del tipo puede recaer de distintas maneras. Imaginen ustedes que en un concurso de caza, en un predio autorizado para esa finalidad, alguien circula imprudentemente por algún lugar y recibe impacto de bala de uno de los cazadores que estaba ahí compitiendo. La persona que disparó creyó que le disparaba a un animal y razonablemente tenía motivos para pensar que había un animal y le disparó a una persona provocándole lesiones. O quizás hasta, vamos a ponerlo más simple, quitándole la vida, de modo tal que realizó desde el punto de vista objetivo el tipo del artículo 79 del Código Penal, el que matare a otro. Hay un comportamiento final que está dirigido a dispararle a un animal, por lo tanto hay un error sobre uno de los elementos del tipo objetivo que requiere que el que matare a otro le dispare sabiendo, conociendo que mata a otro, porque el tipo doloso, como habíamos definido dolo, es el conocimiento y voluntad de realizar los elementos del tipo objetivo. Repito, el tipo subjetivo, dolo, es el conocimiento y voluntad de realizar los elementos del tipo objetivo. El sujeto conoce que tiene un arma, conoce que hay un otro del otro lado, pone en marcha la causalidad disparando y quitándole la vida. Así de simple sería el ejemplo de A mata a B. Ahora, cuando hay un error es porque el que disparó creía que estaba disparándole a un animal. Hay un error sobre uno de los elementos del tipo objetivo. Ese error de un elemento del tipo objetivo se llama error de tipo,
excluye el dolo y desplaza la conducta al tipo imprudente, si es que el tipo imprudente existe. Porque habíamos dicho que los tipos imprudentes los tipos dolosos no se pueden reconvertir automáticamente en tipos imprudentes. Ahora, el delito de lesiones sí admite la imprudencia y el delito de homicidio sí admite la imprudencia. Entonces, habrá que verificarse si se dan los elementos que hacen a la tipicidad imprudente y poder aplicarle la sanción. Desde el punto de vista de cómo ha sido explicado el caso, el error perfectamente podría ser inevitable y con lo que no habría que ni siquiera reprocharle dentro de lo que sería la tipicidad imprudente y atribuible exclusivamente a la culpa de la víctima por haber estado transitando en una zona prohibida, en un lugar donde se estaba practicando el tiro en un campeonato de caza de animales. Bien. Pero vamos a suponer que se dio un tipo completo, es decir, hay un tipo objetivo y un tipo subjetivo completo, con lo que tenemos una tipicidad satisfecha, una acción típica. Hay que ver si esa acción típica es antijurídica o no. ¿Cuáles son las causas que excluyen la antijuridicidad? Las causas de justificación. En nuestro Código Penal están fundamentalmente consagradas en el artículo 34, inciso 0, estado de necesidad justificante. Inciso 6 y 7 tiene que ver con la legítima defensa y la presunción de legítima defensa. Inciso 4 tiene que ver con el ejercicio de un derecho, autoridad o cargo. El ejercicio de un derecho es la madre de todas las causas de justificación, porque justamente la legítima defensa es ejercicio de un derecho. Y el ejercicio de la autoridad es ejercicio de un derecho. Y el estado de necesidad es el derecho a la tutela de los bienes jurídicos propios por encima de otros cuando se trata de salvaguardar algo de mayor valor. Estoy haciendo una presentación, se imaginan que yo les estoy dando hoy que es la teoría del delito entera. Así que ustedes, a ver, fíjense que en la bolilla 7 tienen la acción, en la bolilla 8 tienen tipicidad, en la bolilla 9 tienen antijuridicidad, en la bolilla 10 ausencia de antijuridicidad, así que no se asusten. Yo solamente estoy haciendo una presentación de todo el esquema de la teoría del delito. Profe, ¿Sí? le paso una consulta. Habló de 4 modelos típicos, ¿no? Delito de acción doloso, delito de acción imprudente, delito de omisión imprudente y después delitos de acción, ¿o me faltó? No, de omisión doloso. ¿Cómo? De omisión doloso. El último. Es decir, claro, el último. La acción puede ser dolosa o culposa, y la omisión puede ser dolosa o culposa. Listo. Gracias. Bien. Bueno, entonces, verificamos la ausencia de permisos o de situaciones de justificación, y si es así, saltamos a la categoría siguiente de la culpabilidad y verificamos si el sujeto tiene capacidad de culpabilidad. Y la capacidad de culpabilidad es la capacidad de comprensión de la antijuridicidad, la posibilidad de comprender la antijuridicidad y la capacidad y la posibilidad de adecuar el comportamiento a esa comprensión. Luego, verificaremos que el comportamiento, o sea, esa condición del autor nos va a permitir imputarle o no el acto, que es hacerlo cargo. Imputar
es hacer cargo. Entonces, la imputación, la imputabilidad, que es algo distinto a la capacidad de culpabilidad, es la posibilidad de formular el reproche por el comportamiento, es decir, hacerlo cargo de ese comportamiento, pero es una característica del acto. Por eso hay personas que pueden ser imputables por un acto, se les puede imputar un comportamiento y no otro. Y en términos de definición legal lo tenemos claramente impuesto normativamente con los menores. Se le pueden imputar determinados comportamientos entre los 16 y los 18 y a partir de los 16 para abajo. Pero también a una persona que sufre una patología como la cleptomanía, se le puede imputar, se le puede atribuir un comportamiento que tiene que ver con esa patología y no el hecho, el hecho propio y característico del cleptómano. A una persona que sufre una acción física, se le puede reconocer la ausencia de capacidad para adecuar su comportamiento cuando se trata de satisfacer su necesidad física de abstinencia. Pero eso no significa que se lo tenga que eximir de responsabilidad por un ataque sexual, que nada tiene que ver con procurarse el fármaco o la sustancia de la que es adicto. Por eso, la imputabilidad es una característica del acto, en tanto la capacidad de culpabilidad es una visión del autor. Cuando no hay, entonces, capacidad de comprensión de la antijuridicidad, que puede obedecer a error, y ya no estaríamos frente a un error de tipo, sino a un error de prohibición, es decir, un error sobre la existencia de la prohibición, el conocimiento mismo de la norma prohibitiva, y ese error es atendible o inevitable, entonces estaríamos ante un supuesto de inculpabilidad por no haber podido comprender la capacidad de la antijuridicidad de la conducta. Estaremos entonces ante un supuesto de error de prohibición, que verán que hay error de prohibición directo, hay error de prohibición indirecto, hay error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación, etc. Ya también vamos a ver en eso. Pero lo cierto es que se excluye la culpabilidad cuando el sujeto actúa con la imposibilidad de comprender la finalidad del acto, conforme establece el artículo 34, inciso primero, ¿no? El que no será punible, el que, por error o ignorancia de hecho no imputable, no conociera la criminalidad, no comprendiera la criminalidad de la conducta o no pudiese adecuar no pudiese adecuar el comportamiento a dicha comprensión. Entonces tenemos un supuesto de error, pero también tenemos un supuesto que hace a la exigibilidad, es decir, a la capacidad de adecuarse a esa comprensión, como decíamos. Y existen supuestos en los que, a pesar de que se comprende la criminalidad, no le puede ser reprochado porque está actuando en un contexto de inexigibilidad de otra conducta. El ejemplo estereotípico de manual
para este caso es el que se conoce como la tabla de Carnéades o la tabula Unius Capax, que señala la imposibilidad de dos náufragos de sostenerse en una sola tabla, de modo que uno danza al agua al otro o no le permite subir para aferrarse al madero ese y salvarse, porque esa tabla no soporta el peso de los dos. En ese caso, entonces, yo siempre recuerdo la escena final de Titanic, para no hablar de la tabla de Carnéades o hablar en lenguajes tan antiguos. Leonardo DiCaprio en Titanic ofrece su vida para que su amante se salve, y nadie se pregunta, o nadie le hubiera exigido que él sea el que se salve, o sea, nadie se imagina la posibilidad de que él sea el que se aferra al tablón y le dice a la amanda, a su amante, a su amor, no, 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 vos no subas porque no hay lugar a los dos, y la dejé morir. Y lo hubiese hecho, que hubiese sido seguramente un final no, no muy amigable, ni para Hollywood, ni lo hubiese querido nadie. Lo único que cabría es un reproche ético, moral, pero no punible, no sería punible desde la perspectiva de nuestro sistema, en tanto que no se le exige a las personas tener comportamientos de héroe. No se le puede exigir a alguien que lleve a cabo un comportamiento que signifique el sacrificar su propia vida. Entonces, como partiendo desde que el principio de culpabilidad lo que pretende es motivarse en la norma, nadie puede motivarse en esa dirección. Si lo hacen en términos personales, bueno, estaremos ante un héroe, o como ustedes quieran llamar. Una persona que da su vida para que otro se salve, un héroe o un enamorado, como lo quieran llamar, pero si no lo hubiese hecho así, no hubiese sido posible sancionarlo desde el punto de vista penal, porque el ámbito de autodeterminación, ese libre albedrío del que hablábamos antes, se encontraba tan restringido, tan anulado, que no había la alternativa de decisión. Y entonces, como justamente el principio de culpabilidad finca en eso, en que todos somos personas porque tenemos la posibilidad de decidir, cuando esa posibilidad de decisión se reduce hasta límites de su anulación, entonces se exime de responsabilidad, se exime de reproche. Ahora, fíjense que cuando uno sacrifica un bien jurídico de menor valor que el que salvaguarda en los términos del inciso tercero del artículo 34, es decir, el estado de necesidad justificante, o cuando afecta con grave afectación de la proporcionalidad, un bien jurídico de mayor valor, pero en respuesta a una agresión ilegítima, como opera la legítima defensa, el comportamiento se entiende que operó dentro del ámbito del ordenamiento jurídico, es decir, dentro del orden jurídico, dentro de lo permitido. En cambio, cuando pasamos a la categoría de culpabilidad, esa acción típica permanece antijurídica, y no obstante esa antijuridicidad no le es reprochable por falta de exigibilidad. Esa es la diferencia notable entre lo que es una causa de antijuridicidad y una causa de inculpabilidad o una eximente de responsabilidad.
Bueno, son las 8 menos 10. Creo que es un tiempo bastante largo como para que yo siga y siga logrando su atención, y además creo haber satisfecho todo el contenido esencial para que ustedes lo profundicen, no como una clase que a ustedes los exime de volver a leer y de internalizar los conceptos. Solamente es un esquema, un borrador y una presentación para el estudio. Si tienen alguna pregunta vinculada a esto o alguna otra que yo pueda colaborar, adelante, es la oportunidad. Profe, le hago una consulta. Usted dijo que en el libro de Zaffaroni se encuentran en los capítulos del 7 en adelante, del 7 al 10, ¿puede ser? No, yo estaba refiriéndome al programa de estudio de la materia. Ah, Me refería a la unidad 6, que era lo que vimos hoy, el delito, bueno. las leyes del delito, y que luego lo que yo hoy presenté y desgrané está en cada una de las bolillas que siguen a continuación. Bolilla 7, 8, 9, 10, 11. Es decir, yo prácticamente hoy hice una presentación de toda la teoría del delito. Ah, buenísimo. Entonces, para profundizarlo más, leer del capítulo 6 en adelante. Sí, señor, perfectamente. Claro que sí. Bueno, gracias. De nada. Bueno, si no tenemos nada más, me despido hasta dentro de unos días que Sí, me yo tenía, me profe, asignan a mí. disculpe, profe, Sí, tenía una consulta sobre el trabajo práctico. Sobre la pregunta número 6, no sé dónde encontrar eso en el libro, sobre el agnosticismo y el... Espere que encuentro la pregunta y se la digo. La tengo acá, a ver. Espéreme un segundo. sí, no hay problema. Ah, acá está. Dice, cuál es la principal diferencia entre la teoría agnosticista, agnóstica y la abolicionista? Eso lo vas a ubicar en el capítulo que se llama Impulso pensante y sus obstáculos. Es en la parte del saber penal, lo que sería la sección segunda del manual de historia de la filosofía penal. El saber y no saber, los avances y el retroceso del saber penal. Está en el impulso pensante y sus obstáculos. Capítulo de modernidad, antimodernidad, etcétera, en las que señala las diferencias, o sea, hace referencia al garantismo del que hablamos hoy, al abolicionismo de Hülsmann, obviamente
a todos los esquemas de los que hablamos hoy, ¿no? Porque pasa revista a todo. Pero ahí vas a encontrar las diferencias. De todas maneras, para llegar ahí, antes vas a leer lo que son las bases de lo que habíamos dicho es la teleología reductora funcionalista, el funcionalismo teleológico reductor. Ahí vas a encontrar en el horizonte de proyección del saber penal, en ese capítulo de Zaffaroni, vas a encontrar lo que es la teoría agnóstica de la pena, las finalidades del derecho penal, que no son las mismas finalidades que traen las teorías de la pena, que él distingue el saber jurídico del poder punitivo, que es en lo que la mayoría de las definiciones se ocupan. Ahí vas a encontrar fundamentalmente los conceptos de teoría agnóstica. Y en la parte de filosofía vas a encontrar lo que es el abolicionismo. Son cosas distintas porque el agnosticismo reconoce al poder punitivo como un hecho de la realidad, como un dato óntico. Lo que hablábamos hoy también acerca de no ignorar los datos de la realidad. El agnosticismo parte de la idea de que el poder punitivo existe, pero no porque se le da una finalidad, una utilidad. No tiene nada de positivo el poder punitivo, es un hecho de la realidad, un dato del universo físico como lo son las guerras. Y lo ejemplifica así. Identifica al poder punitivo con la guerra y al derecho penal con la Cruz Roja o con el derecho humanitario. La Cruz Roja no tiene como finalidad que no haya guerras en el mundo. No puede alcanzar ese fin. Es un fin utópico que se le escapa de las manos. ¿Qué hace la Cruz Roja? Minimiza los daños, mitiga los daños de la guerra. En perspectiva zaffaroniana sería lo mismo. El derecho penal reduce y contiene un poder punitivo irracional que no sirve para nada, pero que es un dato de nuestra existencia, porque las cárceles existen, las policías existen, los servicios penitenciarios también, y las penas que sufre la gente son privaciones de libertad custodiadas por esos funcionarios en esos lugares. Entonces, como se producen muertes, como el poder punitivo y el Estado ejerce violencia estatal, que no sirve para nada, esto, vuelvo a insistir, estamos hablando desde el agnosticismo. Agnosticismo significa que no cree. Es un agnóstico, el agnóstico que no cree en nada, no cree en no tiene fe en ninguna religión. Bueno, esto es un agnóstico de las religiones de la pena. No cree en ninguna finalidad positiva de las penas. Es un dato de la realidad como la guerra en el mundo. Y el derecho penal reduce y contiene. En cambio, el abolicionismo lo que pretende sustituir, es decir, abolir el sistema penal y sustituirlo, reemplazarlo por esquemas que tienen que ver con otros modelos de resolución de conflictos que se acercan más a la reparación, a la restauración, a la conciliación, etcétera, etcétera. Propio de los modelos de resolución de conflictos del mundo del derecho privado y no del derecho público. Eso sería el reemplazo de un sistema de resolución de conflictos jerarquizado, vertical, y que no resuelve conflictos como es el sistema que tenemos nosotros de sanciones, por otro. Pero bueno, con más detalle, por supuesto, recomiendo la bibliografía, más allá de esta síntesis.
Huckman, Mathiesen, generalmente nórdicos, Dinamarca, Suecia, Noruega, por ahí está el abolicionismo. Entonces lo Difícil. encuentro como impulso de modernidad en la segunda parte del libro, las bases de la teleología de Autor. Exactamente, el impulso pensante. Ahí lo vas a, ahí vas a encontrar, ahí vas a encontrar todo esto, vas a encontrar a Rajoli, vas a encontrar a Foucault, vas a encontrar el modelo de Habermas. Ahí está todo. Hay que hacer un pequeño esfuerzo de comprensión. No es un capítulo sencillo. Bueno, dele, muchas gracias, profe. De nada. Bueno, que gane Argentina. Nos vemos, profe. Chau, profe. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe.